Buenas tardes, mi nombre es Fernando González, soy el pastor de la iglesia Centro de Restauración Jesucristo Sanidad del Alma. Estamos aquí en Radio TV Saulón haciendo este programa que será de mucha edificación para cada uno de ustedes. Yo soy de lo que creo que Dios continúa teniendo el control. Dios no ha perdido nunca el control de la tierra. Dios es quien sabe de todo. Dios tiene el control absoluto, nunca lo ha perdido. Él tiene un guión y Él está rodando esta película de la vida, de la creación, conforme a su guión. Aquí solamente hay un solo ganador. Aquí el único ganador de todo es Dios. Es decir, cuando esto se cierre, cuando se termine todo esto, Dios tendrá más gente en el cielo que el infierno personas. Porque Dios siempre gana, Dios nunca pierde. Y hoy tenemos una palabra para cada uno de ustedes que le va a edificar, le va a bendecir su vida. Y esta palabra está en el primer libro de Reyes 17. Y esta palabra es, todo el mundo la conoce, esta palabra es: Elías predice la sequía. Es decir, en un momento difícil que pasó la nación, a través de la idolatría de una mujer que vino y trajo sus dioses, trajo sus profetas a un territorio que Dios había escogido, que iba a ser una nación santa, una nación que le iba a servir a Él. Vino esta mujer por motivo del rey Acab, que hizo alianza con lo que el Señor siempre prohibió, hacer alianza con personas que no conocían a Dios. Y esa mujer, todo el mundo sabe la historia, trajo sus dioses, trajo su cultura al territorio nacional de Israel. Y por causa del pecado, de la idolatría, el Señor cerró los cielos por 3 años y medio a través de la voz del profeta Elías. Elías se presentó ante acá y Dios, y por su palabra no lloverá por 3 años. Es decir, automáticamente Elías le da la palabra al rey. Yo me imagino que fue instantáneo, el cielo se cerró desde que él se presentó ante el rey y le dijo que los cielos iban a ser cerrados por 3 años y medio y que iba a ser por su palabra. Ya su palabra él la había declarado. Es decir, en los días del profeta fueron sequías de 3 años y medio. Pero antes del profeta Elías, hubieron sequías. Por ejemplo, en el tiempo de José, se prolongó 2 veces la sequía de Elías. La sequía de Elías fue por 3 años y medio, pero la sequía de José fue por 7 años. Pero hay una diferencia entre la sequía de Elías y la sequía de José. José, como todos sabemos, tuvo un sueño. Él estaba en la cárcel. Tuvo un sueño que sus hermanos se postraban ante él, que sus padres también, cuando tuvo el sueño de las 11 estrellas, el sol y la luna. Pero él fue vendido a sus hermanos, fue llevado a la casa de Potifar. Y de la casa de Potifar, él fue a la cárcel por injurias, por cosas que él no cometió. Y en la cárcel, él interpreta 2 sueños, al copero y al panadero. Y los sueños salieron como José lo interpretó. Después que él interpretó los 2 sueños, al panadero y al copero, el faraón tuvo un sueño y no hubo quien se lo interpretara al rey. Y el copero se acordó del hebreo que estaba en la cárcel. José, usted conoce la historia, interpretó los sueños como el Señor, como soñó el rey. El rey soñó que 7 vacas gordas, 7 espigas gordas y 7 vacas flacas y 7 espigas flacas. Es decir, José le dio la interpretación al faraón. Y la interpretación fue esta, que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Ahora, ¿cómo José conocer el tiempo de la abundancia? José lo primero que hizo cuando fue vendido en la casa de Potifar
fue la agricultura, es decir, trabajar la tierra. Y después fue el encargado de toda la casa de Potifar. Es decir, José sabía el suelo de los egipcios. Él sabía cómo producía esa tierra. Ahora, cuando José presentado al faraón, interpreta los sueños, el faraón los pone en segundo en mando de su reino. José lo colocan como el segundo. Entonces, pero José tenía, no sé cuándo sucedió, la señal que Dios le había dado a José de los 7 años. Pero José sabía cuál era la señal. Lo primero que tuvo que hacer José antes de que sucedieran los 7 años de abundancia era hacer los depósitos, hacer los almacenes. Usted sabe que eso se lleva un tiempo. Construir almacenes que no estaban construidos para abastecer al mundo por 7 años de escasez que se avecinaba. Él tenía que tomarse un tiempo para hacer los almacenes. Es decir, no sé si pasaron 1 año, 2 años para construir los almacenes, pero lo que sé es que él tuvo que construir los almacenes, pero yo sé que Dios le dio una señal a José. Recuerde que en los 7 años de abundancia, el pueblo, los agricultores, tenían también que sembrar la tierra, también de cosechar la tierra, pero también tenían que comer. Es decir, tenían que comer y tenían que también que guardar. Es decir, la tierra tenía que producir más de lo acostumbrado. Entonces, yo soy de los que pienso que la tierra, después que Adán pecó, Dios le dijo a Adán que la tierra le iba a producir espino y cardo al hombre por causa del pecado. Y yo me imagino que la señal que tuvo José cuando se manifestaban los 7 años de abundancia es que él comenzó a observar la tierra y que la tierra estaba produciendo cosas inusuales en la tierra. Por ejemplo, yo me imagino que si allí se cultivaba el plátano, yo imagino que una mata de plátano comenzó a dar racimo de más, es decir, 3 o 4 racimos de plátano, para que José supiera que había llegado los 7 años de abundancia. Recuérdese que él vio fueron vaca gorda. No, el faraón vio vaca gorda, espina gorda. Es decir, era cosa que el faraón nunca había visto. Es decir, eran cosas hermosísimas, eran cosas que el faraón sabía que no existía en su tierra una vaca tan hermosa ni tampoco un sembrado tan bello. Es decir, entonces José vio que la tierra comenzó a producir más de lo normal. Es decir, la tierra a José en sus 7 años de abundancia, la tierra le produjo a José como en Edén. Es decir, a José en los 7 años de abundancia, la tierra no le produjo ni espino ni cardo, porque Dios quería favorecer a este hombre. Es decir, Dios cierra el cielo por 7 años, y el objetivo de Dios cerrar el cielo era favorecer a José. Y en el objetivo de Dios cerrar el cielo será favorecer a José, pero también en la sequía de José, aunque era más prolongada que la de Elías, en la sequía de José no hubo hambre. Es decir, había comida para darle o para venderle a todas las personas. Es decir, había comida para todos. Los egipcios tuvieron que vender su tierra, su ganado a José. Pero también la noticia llegó a Canaán, porque en Canaán vivían los parientes de José. Es decir, la sequía de José es diferente a la sequía de Elías, porque Dios preparó de antemano los 7 años de sequía de la vaca flaca. Es decir, había abundancia, había para comer. No había lluvia en esos 7 años, pero había comida. A diferencia de la sequía de Elías. En la sequía de Elías, Dios no preparó a la nación para almacenar alimentos, ni para abrir estanques. No preparó, porque Dios no dio tiempo por el pecado que sucedía en los días de Elías. Es decir, era diferente la sequía. Entonces, en la sequía de José, todas las personas comieron.
de Canaán iban a comprar víveres, provisiones a Egipto, porque había comida. Entonces la lectura que nosotros tenemos, esta historia está en 1 Reyes 17, que dice: Elías Tibista, que era de los moradores de Galá, dijo: acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, si no es por mi palabra. Es decir, no solamente en los días del profeta, no solamente había lluvia, ni rocío había, no había ni sereno, era algo espantoso, había calor, había de todo. La tierra, yo me imagino que los ríos se secaron. El primer lugar, después que Elías le habló al rey, el Señor lo envió al arroyo de Querí, que estaba frente al Jordán, y el arroyo allí se secó. No sé qué tiempo duró el arroyo para secarse, lo que sé que se secó el arroyo. Y el Señor, después que se seca el arroyo, lo envía a Elías a Sarepta de Sidón. Y en Sarepta de Sidón pasan cosas extraordinarias, pasan cosas hermosísimas, que el Señor le habla a Elías, que se secó el arroyo, que tenía que moverse a la tierra de Sarepta de Sidón. Y lo impresionante es que a la tierra que el Señor lo envía, que hay una viuda que lo va a alimentar, es la misma tierra de Jezabel. Es decir, Jezabel llega a Israel y trae muerte. Elías llega a la tierra de Jezabel y lleva vida. Entonces, dice el 8, luego vino palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Entonces él, levantándose, fue a Sarepta, y cuando entró a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora cogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Lo impresionante de esto, que Elías deja el arroyo, entra a la ciudad y se encuentra con la fuente de su provisión. Es decir, Jesús entrando a la ciudad, pero la mujer saliendo a la ciudad. Conexión divina. Eso se llama providencia. Providencia es Dios dirigiendo todas las cosas. Dios le habla a Elías en el arroyo que vaya a Sarepta. Al entrar a la ciudad, a la entrada de la ciudad, se encuentra con su provisión. Él la llama, ellos no tienen conversación. Él la llama y le pide agua. Pero ¿qué le pide Elías a esa señora? Le está pidiendo lo que no hay. ¿Qué es lo que no había? Era agua. Es decir, no solamente la sequía, no solamente afectó el territorio de Israel, fue toda la tierra, porque no había provisiones para tampoco la señora. La señora fue a buscar el agua, y ahí mismo el profeta la llama y le dice que le trajeron un pedazo de pan. Ella dice que no tiene. Entonces, lo que le quiero decir, hermanos, iglesia, es lo siguiente: es que el milagro sucedió al entrar a la ciudad. El milagro sucedió, la conexión fue ahí mismo entrando. Es decir, no fue que él tuvo que caminar, vagar dentro de Sarepta, sino ahí mismo entrando a la puerta. Allí se encontró con la fuente de su provisión, y la fuente de su provisión era la viuda. Y entonces lo impresionante es que él solamente pide a Elías. Elías solamente pide a la señora que le lleve agua, y ella, me impresiona algo que ella dice: vive Jehová tu Dios. ¿Cómo ella sabía que el Dios de Elías era Jehová? ¿Y cómo ella podía pronunciar este nombre? ¿Cómo ella podía identificarse con el Dios de Elías? Es que el Dios de Elías era su Dios. Aunque ella no era judía, era una mujer gentil, esa mujer tenía conexión con el Dios de Israel. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque
800 años más tarde, Jesús habla de esta mujer. ¿Qué tiene esa mujer de especial esta viuda? Que Jesús habla 800 años más tarde y habla que en los días de Elías muchas viudas había en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer de Sarepta de Sidón. Es decir, en Israel no había mujeres como esta. En Israel no había viudas como esta. Esta era una mujer que esta mujer tenía intimidad con el Dios de Elías. Esta era una mujer que escuchaba a Dios. Porque providencia es Dios dirigiendo todas las cosas. Es decir, yo no sé qué pasó en la casa de ella, que ella tuvo que ir a buscar 2 palos a la entrada de la ciudad para encontrarse con Elías. Y como había una sequía, no se sabe el tiempo de la sequía, yo imagino que cerca de su ciudad había más palos. No había llovido, no había rocío en la tierra. Yo imagino que esos palos estaban cerca de su casa. Pero Dios la mueve al entrar a la ciudad para encontrarse con el profeta Elías. Y ella le dice: vive Jehová tu Dios, vive Jehová tu Dios. Pero ellos no han hablado de Dios. Elías solamente pide: dame. ¿Y qué Elías está pidiendo? Lo que no hay. Lo que no hay. Siempre la fe será recompensada. Toda persona que confíe en el Señor, toda persona que esté dispuesto a creerle al Señor, que esté dispuesto a creer que Dios puede hacer cosas inusuales, el Señor lo hará. El Señor hará todo lo que nosotros estemos dispuestos a creer. Todo lo que nosotros estemos dispuestos a creer, siempre el Señor lo va a hacer. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ella dijo que no tenía nada que comer. Y ella dijo que iba a hacer algo y luego echarse a morir, porque no había posibilidad de sustento, no había posibilidad de comida, no había más comida. Era lo único que ella tenía. Era un puño de harina que tenía y un poquito de aceite. Es decir, iba a ser la última torta. Y ella no tenía posibilidad de volver a almorzar. Para ella era el último almuerzo que ella iba a tener. Entonces ella dice, entonces viene palabra de Elías a ella. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como ha dicho, pero a mí primero. Y una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, ella recibió una palabra y ella se fue. Pero lo impresionante de eso, que ella tuvo que sacar de la tinaja el poquito de harina. Y allí, cuando ella sacó, el cielo puso la porción de comida. Es decir, recuerden, hermanos, iglesia, que no hay comida es en la tierra, pero en el cielo nunca falta las provisiones. En la mesa de tu Padre, de Dios, de tu Abba Padre, nunca falta el sustento. La mesa de Dios siempre hay comida. Él es el Dios de lo sobrenatural. Él es el Dios que cuando habla, las cosas suceden. Cuando Dios dice algo, las cosas suceden no porque Dios tenga una réplica para hacer. Cuando Dios dijo sea la luz salió de adentro de Dios y se puso a la distancia que tenía que ponerse. Es decir, todo, cuando Dios habla, todo sale de Dios, porque en Dios está todo. Es decir, en el cielo no hay escasez, en el cielo hay abundancia de pan. Jesús dijo que todo lo que pidieran al Padre, Él lo hará. Para Dios no hay nada imposible. Pero iglesia, si para Dios no hay nada imposible, tampoco hay nada imposible para el que cree. Para el que cree todo es posible. Porque nuestra fe, nuestra confianza no está puesta en alguien que no pueda suplir ni responder a nuestra fe. Es en alguien que tiene el poder suficiente para hacer posible todo lo que nosotros estemos dispuestos a creer. Entonces Elías le dijo: haz como ha dicho, pero hazme a mí primero. Cuando ella sacó el poco de harina que había en la tinaja,
allí vino el Dios, puso la porción. Y lo grande de esto es que ya esta harina, esta comida, no era una harina hecha por los hombres. La que Dios puso es la harina hecha por Dios. Yo me imagino que esa harina tenía un sabor diferente. Me imagino que la próxima comida le supo diferente a esta persona. A Elías, a la viuda, le supo diferente porque era una comida del cielo. Aleluya. Entonces, la sequía de José, hubo comida, no hubo hambre en los días de José, aunque fue más prolongada la sequía. Fue 7 años. La de Elías fue 3 años y medio. Pero los días de José no hubo allí, no hubo hambre. José tenía para vender. Él hizo depósito grande, iluminado por Dios. Yo me imagino que Dios le dio la dimensión de cada depósito, de cada almacén que él tenía que hacer. Porque Dios lo envió a José para prevenir los años de hambre. Porque él quería favorecer a una palabra que Dios le había dado a Abraham, que su descendencia sería esclava por 400 años. Y Dios se aproximaba a cumplirle a Abraham. Entonces Dios quería favorecer, poner gracia y favor sobre José. Y eso fue impresionante. Es decir, no hubo hambre. Pero en la sequía de Elías pasa todo lo contrario. En la sequía de Elías no hubo tiempo para preparar almacenes ni depósitos. En la sequía de Elías era Dios sustentando al hombre que declaró la palabra. Porque Elías tenía también, aparte de declarar la palabra, tener fe para lo próximo que iba a venir. Elías sabía que lo que estaba hablando, Elías era un hombre de campo, no un hombre de civilización, no un hombre de la metrópoli, es un hombre de campo. Él sabe que sin agua el ganado se muere. Él sabe que la tierra se vuelve árida, es decir, la tierra se vuelve hierro. Elías sabía, pero Elías sabía que él necesitaba declarar la palabra, pero también Elías estaba confiado que el que le dio la palabra para declarársela al rey sabía que su sustento venía de él. Porque Elías sabía que era un Dios sobrenatural, un Dios, el Dios de lo imposible, pero que hace todo lo posible. Un Dios que no conoce la palabra imposible. Un Dios que no conoce la palabra no se puede. Para Él todo se puede. Pregunto, ¿usted cree que es más difícil para Dios sustentar a 3 personas? Usted sabe lo difícil que fue el humano, razonando en los humanos, tener que hacer la tierra, el sol, hacer las galaxias. Es decir, poner el sol en el lugar que tuvo que ponerse, a la distancia que tenía que ponerse. Para el Señor era un pan comido, sustentar a 3 personas en tiempo de sequía, en tiempo de juicio. Porque Dios le iba a hacer saber a Jezabel que el único Dios que hay sobre todo el territorio no es Baal. Baal no es Dios, Asera no es Dios. Que el Dios invisible, el Dios de los judíos, es el único Dios. Que Él tiene el poder para hacer cosas extraordinarias a favor de sus hijos. Aleluya. Todo es impresionante. Entonces, en la sequía de Elías, todo el mundo pasa hambre. Todo el mundo está pasando hambre. Pero solamente hay 3 personas que son sustentadas. En la sequía de Elías solamente Dios tiene compromiso con 3 personas. Con Elías, con la viuda y el hijo de la viuda. Aleluya. Entonces, hay algo que me impresiona aquí. Que Elías le dice no va a escasear la harina ni el aceite. Y dice hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, el sustento de esta mujer de fe no dependía si Elías estaba en la casa. Elías a los 3 años, el Señor le dice muéstrate. Yo siento a Dios. Elías, la provisión de esta señora no dependía si Elías estuviera en casa. Ella dependía de una palabra que Dios le dijo. Le dijo Dios que no va a menguar la harina ni el aceite hasta que Jehová haga llover. No le dijo hasta que Elías esté en tu casa. No dependía si Elías estaba en la casa. Dios dijo hasta que Jehová haga llover, no hasta que Elías estuviera en la casa. Y en el 18 dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo,
ven, muéstrate acá, que yo haré llover. Es decir, a los 3 años de la sequía, Elías deja Sarepta de Sidón y se va al territorio de Israel. Pero en Sarepta de Sidón hay una casa que hay provisiones, porque no dependía de Elías, ella dependía del Dios del cielo. Aunque Elías ya no está en casa, dejó la casa para mostrarse al rey en territorio de Israel. En la casa de ella hay comida, porque la promesa de Dios sobre esta mujer y su familia y su hijo era hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya, poderosísimo. No dependía de Elías, la provisión no dependía de Elías, dependía de Dios. Una mujer que le creyó, una mujer que estaba dispuesta a dar lo que no tenía. ¿Qué era lo que ella no tenía? No tenía ni agua, ni tenía tampoco pan. Ella tenía un poco de harina para hacer una torta, comérsela, ella y su hija echarse a morir. Pero ella obedeció. Ahora esta mujer tiene algo que no la tenían las demás viudas en Israel. Es que esta mujer era una mujer piadosa. Y Dios siempre, tu Dios siempre va a responder a tu integridad. Es una mujer íntegra. Era una mujer que no era judía, una mujer gentil, pero una mujer entera, con determinación. Una mujer que, aunque vivía en un territorio de idolatría, ella no se corrompió. Sin embargo, el territorio de Israel estaba corrompido por la brujería, por los pajares. Sin embargo, una mujer de Sarepta de Sidón, que Jesús 800 años después habla de ella, que en los días de Elías había muchas viudas, pero a ninguna de ellas se habían corrompido todas las de Israel. Pero ¿qué lección Dios le dio a la nación de Israel cuando Jesús lo declaró? Que había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Dios podía esconder, escuche, Dios podía esconder a Elías dentro del territorio de Israel. Porque el primer lugar que visitó Elías después que declaró la palabra fue frente, el arroyo estaba frente al Jordán. Y yo me imagino que el rey mandaba medir las aguas del Jordán. ¿Cuántos pies cúbicos había bajado en esta semana? Es decir, y no hubo rey que no buscaran a Elías. Es decir, pero Dios lo escondió frente a frente al Jordán. Es decir, por eso que el Salmo dice que bajo las alas del Señor nosotros somos invisibles. Por eso que yo no oro que Dios me ayude. Yo no oro que Dios me ayude. Mi oración es: Dios, continúa ayudándome. Porque si digo que Dios ayúdame, estoy diciendo que Dios nunca me ha ayudado. Ahora yo lo que digo es: Señor, continúa ayudándome, porque Él me ha ayudado. Y otra oración que nunca falta en mí es: Señor, hazme invisible delante de mis enemigos, que yo me le pueda sentar al lado a mis enemigos y que ellos no me vean y que yo lo vea a ellos. Es decir, Dios podía esconder a Elías en el territorio de Israel, pero que no había una viuda que recibiera el favor de Dios. Pero sí había una viuda en Sarepta de Sidón que sí estaba dispuesta a recibir el favor de Dios. Es decir, Dios siempre quiere hacer cosas inusuales a favor de los hombres. Entonces Elías a los 3 años se fue. Pero mientras Elías camina al territorio de Israel, cada vez que esta señora sacaba de la tinaja, le ponían la porción del cielo. Porque la palabra de Dios sobre esa casa era hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Cuando Dios habla, Dios cumple sus palabras. Es decir, Dios no es un ser que promete algo y después te dice: yo no te voy a hacer esto porque no puedo, se me escapa a mi posibilidad y a mi poder. Cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir, porque Él todo lo puede. Él es el Dios todopoderoso. Entonces Elías se fue de la casa de ella, pero en la casa de ella siempre había comida. Siempre había comida para ella, porque no dependía de Elías, dependía de la palabra que Dios le dijo a ella. Ahora, ¿cuándo iba a suceder
que se iba a parar, porque a ella había que hacerle varios milagros. Esta mujer había que hacerle varios milagros, pero que para Dios no es imposible. Lo que pasa es que a veces buscamos nosotros en nuestra mente finita, buscamos cómo van a suceder las cosas. Mientras lo busquemos dentro de nuestra mente finita, cómo van a suceder las cosas no sucederán. Lo que nosotros tenemos que hacer es creerle lo que Dios dijo. Entonces Dios le dijo, esto va a suceder, este milagro de provisión, del cielo poner comida sobre tu mesa, esto va a suceder siempre, esto no va a parar. Aleluya. Entonces hay una diferencia entre la sequía de Elías y la sequía de José. En la sequía de José hubo comida, pero en la sequía de Elías solamente hubo comida para 3 personas. Ahora José, la tierra le produjo como en Edén. Es decir, en los días de José, Dios suspendió la ley de maldición que había sobre la tierra. No la quitó. Por eso yo uso la palabra suspender. Porque suspender es suspender una ley, pero que la ley continúa. Dios suspendió la ley que le dijo a Adán, y la tierra te va a producir espino y cardo por tu culpa, por tu pecado. A José la tierra no le produjo ni espino ni cardo. La tierra a José le produjo como en Edén. Es decir, la tierra allí tenía que responderle a José. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo, hombre de fe, mujer de fe, que Dios va a suspender leyes. Hay leyes que Dios la va a suspender a tu favor. Esas leyes que te dicen no podrá, el Señor te dice va a poder, porque cosas inusuales haré a favor tuyo. Lo que no sucedía va a suceder, porque te va a seguir el bien y el favor de Dios. Aleluya. Es decir, a José la tierra no le produjo ni espino ni cardo. La tierra le produjo el 100. Yo me imagino que allí las matas comenzaron a producir de más. Fue una gracia y favor, fue Dios. Era Dios. Allí no había mano de hombre, era mano divina, haciendo que las cosas sucedieran. La tierra produjo como Dios lo ordenó. Mire, porque para sustentar 7 años de hambre, y el pueblo tenía que también comer en esos años de abundancia, había que la tierra tenía que producir demasiado, y más para llenar los almacenes, y para venderle por 7 años, 7 años venderle al mundo conocido. No solamente venderle víveres y comida a los egipcios, sino también a todo Canaán. Es decir, había que producir demasiado. Pero aquí, en Elías, solamente hay sustento para 3 personas. Para Elías, la viuda y su hijo. Y la tierra dejó de producir. Pero ella tenía una palabra. Y la palabra de Dios da confianza. Y la palabra de Dios da seguridad. La palabra de Dios nos hace nosotros fecundos. Nos hace nosotros. La palabra de Dios tiene la capacidad de enderezar lo torcido. Porque es imposible para el hombre abrir camino en el desierto. Pero para tu Dios no es imposible el Señor abrir camino en tu desierto. Para ti todo será posible. Para tu Dios enderezar lo torcido no es imposible. La tierra tiene que responderle a Dios cuando Dios habla. Jesús dijo, enmudezcan, y los vientos se enmudecieron. Es decir, la naturaleza, la tierra, todo tiene que obedecer a Dios. Dios dijo 7 años de abundancia y sucedieron 7 años de abundancia. Entonces, a esta mujer no solamente Dios le hizo un milagro de comida divina, porque se iba a parar de ponerle el milagro a la tinaja, era automáticamente cayera la lluvia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice, hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, Elías se fue de casa, pero allí había un milagro.
Porque el milagro dependía de Dios, no de Elías. El milagro tuyo no depende de hombre. El milagro tuyo depende de Dios. Para Dios no es imposible. Esa enfermedad que tú tienes, ese cáncer, ese VIH, esa tuberculosis, ese tumor, para Dios no es imposible, para Dios no es un obstáculo. Que el médico te haya diagnosticado una enfermedad terminal y te hayan desahuciado para tu casa, a morirte a tu casa, el Señor te da vida. El Señor te da vida. Para el Señor no hay nada imposible. Él conoce el cuerpo mejor que los médicos. Para el que cree, nada es imposible. Y yo te ato a la salud y no a la enfermedad. A la vida. No morirá de esa enfermedad. Te sanará. Para que testifique de la grandeza del Señor. No morirá, sino que vivirá. Agarre esa palabra. No morirá, sino que vivirá. Porque así lo ha dicho Dios. No vas a morir, vivirá. Tú no dependes de lo que dijo el médico. Es más, ya los fármacos no te están haciendo efecto. Desde hoy comienza a desaparecer el dolor. Y en los próximos 7 días tu cuerpo comienza a recibir más carne. Va a engordar. Porque es hoy, no mañana. Es hoy que Dios te sana. Para que hable de mi grandeza y pueda testificar de mi poder. Porque mía es la gloria, te dice Dios. Mía es la gloria. Tú no dependes de los dichos de los hombres. Tú dependes de mi dicho. Aleluya. Elías se fue de la casa de esta mujer, pero en su casa no dejó de suceder el milagro. Elías estaba retirado de ella. Elías caminó 140 kilómetros para llegar allí. 140 kilómetros. Aunque Elías estaba a 150, 160 kilómetros de Sarepta de Sidón, no era Elías que ponía la porción allí. Es que no es Elías, no era la mano de Elías, era Dios. Y la mano de tu Dios no se ha cortado todavía. Él sigue haciendo milagros. Aunque por ahí digan que los milagros terminaron con los apóstoles. No, Dios no para de hacer milagros. Es imposible un Dios sobrenatural que pare. La esencia de Dios es hacer milagros. Por eso es que su palabra dice que su misericordia es más grande que los cielos. La misericordia de Dios nadie la puede parar. Y otra cosa te digo, usted que me está escuchando, mujer que me está escuchando, que tiene hijos envueltos en las drogas, en la delincuencia. Escucha, la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Y el Señor te extiende su misericordia, te extiende su misericordia. Caminará con misericordia extendida. La misericordia no tiene fin. Con misericordia extendida caminará, mujer. Y yo corro más que tus hijos. En la cárcel visitaré tus hijos. En la cárcel me le voy a revelar tus hijos. Porque voy a responder a tu oración. Tu oración tiene respuesta. ¿A quién es que tú estás orando, mujer? ¿A quién es que tú le estás clamando? Tú le estás clamando a un Dios que no puede responderte. Tú estás clamando a alguien que no te puede responder. Tú estás clamando al Dios que te puede responder. Porque tu recompensa no viene de la circunstancia. Toda circunstancia es mentirosa. Tú tienes que ver tu entorno y decirle a todo tu entorno: ustedes todos son mentirosos. Y tu Dios no se hace mentiroso por circunstancia. Él puede con todas. Vas a tener que pararte al frente de tu casa, de la puerta de tu casa, y comenzar a ordenar cosas que salgan afuera. Hay cosas que tú debes de ordenar, salgan afuera. Sal fuera, sal fuera. Dale una orden que tiene la autoridad. Porque allí hay personas, allí hay personas que tienen cosas atadas que debieron de estar sueltas. Hay cosas que tú debiste de estar sueltas que tú la tienes atada. Y hay cosas que están sueltas que deberían de estar atadas. Que tú debes dar tu orden. Tú debes desatar lo que tienes que desatar. ¡Desata! Tú tienes que desatar. ¡Desátalo! Tú tienes el poder para hacerlo. Lo que pasa es que tu oración es como si fueras huérfano. Es como si fueras huérfana. Tú no eres huérfana.
Tú tienes un pai. Tu pai corre cuando tú clamas. Entonces, comienza a ordenar. Desata. Eso tú debes desatarlo. Desátalo, que está atado. Y ata eso que está atado. Suéltalo. Suelta. Que hay cosas que están atadas en tu vida, en tu familia, en tu descendencia, en tus apellidos, que debieron de haber llegado a tus apellidos y no han llegado a tus 4 apellidos, a los 2 apellidos de tu papá y a los 2 apellidos de tu mamá, que no han llegado, que tú deberías desatarlo, que están atados. Tú tienes el poder para desatarlo. Desátalo y ata todo lo que está suelto en tu casa. Átalo. No tenga compasión de ellos, que ellos tienen compasión de ti. Ata. Tiene que atarlo, tiene que darle. Demasiado Dios tú tienes. Tú tienes demasiado Dios. Demasiado Dios tú tienes. Demasiado Dios tú tienes. Tú tienes demasiado Dios. Demasiado Dios tú tienes. Entonces, la promesa de provisión sobre esta mujer era hasta que yo haga llover. Pero ella se fue. Y está casi a 200 kilómetros de ella. Es que para Dios hacerte el milagro, para Dios hacer ese milagro que tú necesitas, yo no tengo que ponerte la mano. A la distancia recibe liberación. Será libre a la distancia. Se libre a la distancia. Recibe tu sanidad. Yo no tengo que estar allí para tú recibir. Recibe tu milagro. Elías no estaba allí, pero esa porción la ponían todos los días, cada vez que ella le sacaba. Si ella se antojaba, esa mujer cocinaba 5, 6, 7 veces al día, esa misma porción se la ponían y con un sabor diferente. Era un sabor a cielo que tenía esa comida. Allí no paraba el sabor. El Señor sorprendía. ¿O usted cree que para el Señor sustentar por 40 años a un pueblo en el desierto, le dio comida que ni ellos ni sus padres conocían? Eso es lo que hace Dios. Y es un sabor a cielo, porque Dios sabe que sabe el sabor, lo que a ti te gusta. Y Él va a poner allí esa comida, en esa tinaja, el sabor que a ti te gusta. Y de lo que no había en las demás casas, va a haber en tu casa. Es que esa viuda no eran las otras vecinos, no eran los vecinos. Esa era la viuda, una mujer íntegra. Y los íntegros tienen recompensa. Todo aquel que deposita su fe en el Señor será recompensado. Por eso que Hebreo dice, puesto los ojos, no voy a recitar ese, es el que se acerca a Dios, crea que le hay. Es decir, crea que le hay. Y dice que va a ser galardonado. Es decir, recibirás recompensa. Tu fe recibirás recompensa. Te van a recompensar. Esa casa de la viuda pobre no era la casa del vecino. No hay diferencia. Entre tu casa y la del vecino hay diferencia. Tú no eres cualquier persona. Y otra cosa, alguien que me está viendo. Este Dios del cielo nunca te ha mirado por encima de los hombres. Nunca te ha mirado. Mira, tú que no encuentras sentido a tu vida, tengo noticia para ti. Pensaron en ti. Tú no eres un accidente. Aún tus padres lo escogió Dios. Y no tiene que estar mendigando amor. El Señor va a derramar de su amor sobre tu corazón. No estés buscando aceptación de los hombres, que Dios te acepta. Entonces, hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya al que vive. Elías no estaba en casa, estaba a ciento de algo de kilómetros del territorio de esa señora, pero allí estaba el milagro, porque no dependía de Elías, era de Dios. Quien te dio la palabra es Dios, y el responsable de hacerte el milagro es Dios.
hay una persona que me está viendo en la cárcel. Los hombres te echaron 30 años de prisión. Los días tuyos están contados en la cárcel. Voy a suspender leyes a favor tuyo. Voy a suspender leyes. Entonces Elías no está allí. Ahora, ¿qué sucedió con esta señora después que cayó la lluvia? El milagro paró. Porque el milagro era hasta que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Pero esa señora había que hacerle otro milagro. Yo estoy hablando con personas que creen en el poder sobrenatural. Que la ecuación de Dios no es 2 por 2 es 4. Todo el mundo sabe que la ecuación de Dios no es así. Todo el mundo sabe que cuando Dios suma, Dios multiplica. La ecuación de Dios no es así. No queramos meter a Dios en nuestra humanidad. Este es el Dios de lo imposible. Este es el Dios sobrenatural. Él dijo y las cosas sucedieron. Cuando Él hizo llover sobre la faz de la tierra, el milagro paró automáticamente en la tinaja de la señora. Porque era hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Pero hay sequía en toda la tierra. Pero a ella automáticamente cayeron esa primera gotita de agua del cielo. Se le paró el milagro de la tinaja, de la harina y del aceite. Pero entonces a ella se le hace otro milagro. Y el milagro está sucediendo ya no en la tinaja, está sucediendo en el patio. Cuando cayó la primera gota de agua, la tierra le produjo a ella sobrenaturalmente. Dios necesita mucho tiempo para hacer crecer frutales, para hacer brotar hortaliza. No, Él lo hizo en el Edén. Dios podía construir todo lo que hizo en 6 días, lo podía hacer en segundos. Pero Él quería darle una lección al ser humano. Es decir, a ella comenzó a llover, el milagro de la tinaja se paró. Pero a ella había que hacerle otro milagro. Y el otro milagro es que los plátanos, por ejemplo, que somos aquí dominicanos, que se dé el plátano. El plátano se lleva un tiempo para poderle cosechar. Pero recuerden, hermano, que tenemos 3 años y medio sin llover. La tierra está de hierro. No hay árboles que tengan vida. Todo se ha secado. Todo está seco por falta de lluvia. Porque ni rocío había. No había nada. A ella había que hacerle otro milagro. Y el milagro que había que hacerle a ella es que el patio de ella estuviera lleno de víveres, de matas verdes. No solamente verdes, sino con frutos. Porque había que hacer un milagro. Porque esa mujer íntegra, el Señor no la iba a poner a ella a pasar lo que pasaban los demás. Porque siempre hay recompensa para los íntegros. Dios iba a responderle a esa señora. Y Dios le respondió a la señora. Se acabó el milagro de la tinaja. El patio, cuando salió el patio estaba lleno. Hortaliza. No sé qué pasó con su ganado. No sé qué pasó con eso, pero yo sé que allí había comida. Allí había comida. ¿Usted cree? Lo que pasa es que tú lo estás buscando con tu mente finita aquí, a través de la razón. ¿Usted cree que es fácil usted ver lo que vio Moisés? Un árbol prendido en fuego, pero que el árbol ni se quema la hoja, ni se quema la flor, ni se quema el fruto.
Eso se llama algo sobrenatural. Y ella, cuando se secó la harina, que no hubo marina, cuando se salió al patio, el patio estaba lleno de hortaliza. Allí había comida. Allí había, lo único que ella tenía que era subirse a la mata y allí habían los frutos. Me imagino que eso habían los mejores plátanos, los que ella nunca había visto en la tierra, los vio en su patio. Cosas inusuales, cosas sobrenaturales. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere hacer contigo cosas que tú nunca has visto. Cosas inusuales, cosas que tus ojos ni tu entendimiento logran entenderlo. Si lo buscas en tu mente, en tu razonamiento, no lo vas a encontrar. No existen en tu mente. Son cosas sobrenaturales que Dios hará a favor tuyo. Dios va a hacer, mire, yo soy lo que creo. Yo tuve una visión y la visión la tuve fue despierto. Alguien me dijo el día pasado que había que acumular comida. Él anda acumulando comida. Y yo le dije, pero como que no me cuaja esto. Siempre que Dios envía una palabra de escasez, siempre va a levantar a sus profetas para prepararlo. Y no solamente prepararlo, para decirle cuándo empieza el tiempo. A José Dios le dijo cuándo era el tiempo de la sequía. A Elías le dijo cuándo era el tiempo de la sequía. Es decir, yo escucho muchas personas hablando allí que va a haber sequía, que almacene alimentos, pero nunca dicen cuándo comenzará la sequía. Es decir, es muy bueno tú decir, generalizar, viene destrucción, viene aquello, dame fecha. El Dios que te dijo a ti que viene algo, dile que te dé la fecha también. Porque yo no voy a padecer con los impíos. Yo no soy impío, yo soy un hombre íntegro, yo soy un hombre entero, yo no tengo dualidades. Y yo soy el que creo que este Dios sabe hacer las cosas diferentes. Porque en la casa de los hebreos que estaban en Gosén, los primogénitos no murieron ninguno. Este es el Dios que sabe hacer juicio. No me diga a mí que me van a castigar junto con el impío. No me diga eso. En Gosén no había un muerto. Entonces mucha gente dice que viene destrucción sobre la tierra. Lo que viene sobre esta tierra es la gloria del Señor impactando este planeta. Yo sé que ustedes quieren destrucciones. Yo sé que ustedes quieren el mal de la tierra. Y muchos profetas que profetizan ruina y destrucción quisiera que se cumpliera. Pero recuerda que no eres tú que va a hacer las cosas, Dios. Y la misericordia de Dios es más grande que los cielos. La misericordia de Dios es más grande que los cielos. Y alguien me dijo, no, me estoy preparando porque va a venir una sequía. Y le dije a la persona, va a venir hambre. Y yo, pero Dios no te ha dicho a ti cuál es la fecha. Porque en la Biblia me dice que Dios da fecha. ¿Cuándo sucederán las cosas? Cuando el COVID, Dios levantó personas y habló, antes que sucediera el COVID, habló del COVID. Dios siempre va a levantar sus siervos, los profetas, para señalar las cosas, pero va a poner fecha. El COVID, el apóstol Di Rocco habló años antes que venía esa enfermedad. Es decir, siempre Dios va a alertar a sus hijos. Entonces, hay personas que están esperando cosas. Yo digo, pero Dios mío, ¿pero cómo va a ser? Entonces, no lo busques en tu mente, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, no lo busques en tu mente. Recuérdate que tú necesitas una intervención divina, no una intervención humana, es divina. Y como es divina, tú necesitas que lo divino se manifieste. Dios va a irrumpir tu tiempo, Dios lo va a irrumpir, Dios lo va a hacer, pero no lo busques en tu mente, que en tu mente no aparece como lo va a hacer la ecuación. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Voy a orar por ti. Padre, gracias te doy. Gracias te doy por este público hermoso, por este público lindo, Señor. Tú me hablaste a mí de mi asignación. Y mi asignación tú me dijiste a mí, bendice a mis hijos. Estoy bendiciendo a tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, sorpréndelo, Señor. Hazlo de nuevo. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.